Escuela de Cábala Luriana del Rabino Michael Ben Pesach, Pornar. Seguimos haciendo audios. Cuando una persona se corrige, contribuye él a la mejora de todo el mundo, y no solo a una parte de la gente. Si corregí mi mundo de Asia, sin duda que así he contribuido a endulzar las geburots de los terroristas. Con esto también se cumple con el precepto de amar a sus enemigos. Entonces usted atenderá y entenderá de qué manera podemos amar a nuestros enemigos. Así que solo trabajando sobre usted mismo, y si usted trabaja sobre su propia persona, entonces usted amará a otro, incluyendo a sus enemigos, debido a las propias correcciones que usted hace. Entonces hace también el bien a sus enemigos. Esto significa amar a sus enemigos. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Diciendo acaso palabras dulces? Pues no. Transformando su propio deseo que tiene usted de recibir, en usted mismo, en el deseo de compartir, de una manera en la cual el Arizal, Ari, nos lo enseña. Si uno se corrige a sí mismo, entonces corrige al mundo entero en la medida de su propia corrección particular. Y también en el Ruach hay 5 pasos, como se dijo aquí anteriormente. Todos estos 5 pasos, Naranjai, Nefesh, Ruach, Nesamá, Hayá, Yehidá y Yehidá de Ruach, que se denominan Ruach completo del mundo Yesirá. Si se toma a todos esos Naranjai del Ruach, entonces juntos son el Ruach del Yesirá completo. Y lo mismo es que ocurre con la Nesamá de Briá. También tiene 5 de Nesamot. El Nefesh de Nesamá, el Ruach de Nesamá, la Nesamá de Nesamá, Hayá de Nesamá y Yehidá de Nesamá. Juntos conforman la Nesamá completa. Y lo mismo con las luces de Hayá y de Yehidá. Y ahora no es necesario profundizar en esto. Página 1, línea 31. Y a pesar del hecho de que es sabido que están aquellos cuyo nefes proviene de Malhut del mundo de Asia, ¿qué significa esto? Que su raíz es de Malhut de Asia, y aquellos otros cuyo nefes proviene del Yesod de Asia, y etc. Sin embargo, es necesario que cada ser humano corrija el mundo de Asia por completo. El ser humano tiene que corregir todos los aspectos del mundo de Asia, el Naranjai completo, el Nefesh, el Ruach, la Nesamá, la luz de Hayá y de Yehidá también. Su alma puede provenir de Malhut de Asia, y sería bueno pensar que solo tenga que corregir hasta Malhut de Asia. Es aquí muy importante lo que nos está diciendo ahora. Él nos dice, no se tiene que corregir Asia por completo, se tiene que corregir todos los aspectos de Asia. Más adelante veremos el porqué. Y luego será capaz de recibir ya el Ruach, que proviene de Yesirá, ya que el mundo de Yesirá es más alto, elevado, que el mundo de Asia. ¿Lo ven? No se puede corregir Yesirá a menos que primero se corrija Asia. Esto se aplica a quien proviene de Nefesh de Asia o de Yesod de Asia hasta Keter de Asia. Si alguien proviene de Keter de Asia, entonces resulta que tiene que corregir el Asia por completo. Aquí hay un comentario por mi parte que resulta superfluo aquí estudiar este tratado de Sara Gilgulin en este nivel, porque esto es una cuestión de crecimiento personal, de comprensiones personales que dejo a cada uno de los que escuchan el audio. No solamente hago las diferenciaciones que son necesarias, aclaro algunas cosas,
pero trato de ser muy prudente aquí, porque hay muchos antecedentes que ustedes tienen que descifrar por ustedes mismos, así que hagan las conexiones necesarias. Hay muchos antecedentes aquí en esta lengua sagrada. Estos se utilizan para permitir que así el ser humano trabaje de una manera creativa en estos libros sagrados. Y de la misma manera que uno tiene que lograr comprender, que es un mismo verbo aquí en la lengua sagrada, lograr y comprender, su Nesamá proviene del mundo de Briá. Su Nesamá, pero primero tiene que corregir todas las partes de su Ruach, en toda su integridad, del mundo Yetzirá. Tiene que corregir todo el Naranjai del compartimento Ruach, y después recibirá su Nesamá, que proviene del mundo de Briá. Todas las Nesamot, como hemos dicho, provienen del mundo de Briá. Y no es suficiente con corregir un determinado lugar al que esté adherida la raíz de su Nesamá, sino que tiene que corregir, como se ha dicho antes, hasta que resulta ya apta para todo Asia por completo. Ser adecuada cuando uno se corrige íntegramente en Asia, y luego ya logrará comprender también el Ruach de Yetzirá. ¿Ven lo importante que es trabajar paso a paso aquí en lo espiritual? Esto es trabajo, y es un ascenso que es gradual. Todo es necesario. Así, al principio, el ser humano pasa a través de Asia, luego también por Yetzirá y luego por todo Briá. Y de la misma manera, en los otros mundos, que se ocupe, dice, de la Torá y de los preceptos, que corresponden su totalidad a Asia. Mire lo que nos dice, que se ocupen de la Torá. No se refiere al Zohar ni a la Kabbalah, sino a la Torá, como se estudia tradicionalmente. Toda la Torá y todos los preceptos son sólo del mundo de Asia. ¿Pueden imaginarlo? Si la Kabbalah es imposible ascender más alto, entonces uno no recibe la Nesamá bajo ninguna circunstancia. Vamos a ver si se puede recibir el Ruach por completo. Si uno no se ocupa del estudio secreto de la Kabbalah, estará condenado a permanecer en un nivel inferior, a quedarse aquí. Entonces, ¿quién lo ayudará? Usted puede estudiar la Torá durante toda su vida y seguir todos esos preceptos, y es solo Asia. Así solamente corrige el Nefés, y ni siquiera por completo. Nos dice completamente, pero uno tiene que trabajar muy duro para corregir su Nefés por completo. La tarea, a priori, desde el principio se condena al fracaso, porque sin la Kabbalah es imposible alcanzar el Martikun personal, lo cual significa corregirse por completo, todo el Nefes, todo el Ruach y toda la Nesamá de su alma. Y no será suficiente con corregir las particularidades del lugar donde está conectado el Nefes. Y ver aquí que es en lo que respecta al cumplimiento de la Torá y de los preceptos. Ve lo que nos dice, se puede corregir Asia mediante el cumplimiento de la Torá y de los preceptos, pero uno tiene que trabajar muy duro para corregirlo. Así es como lo hacen los ortodoxos tradicionalistas. Es terrible cuando uno sabe que es así y aun sabiéndolo no lo hace. Ellos saben que es así y todavía estudian la Torá práctica. De esa manera no serán capaces de llegar a un acuerdo con Hasén. Para ellos está fuera de toda duda que van a ser capaces de terminar su propio trabajo y de lograr su perfección. Para ellos. Y en caso de que un ser humano haya pecado y provocado daños en un cierto lugar de Asia, en sus propios Kelim, a pesar de que no es el lugar donde está unida su Nefes, todavía tiene que corregirlo. ¿Ven lo que nos dice? Cuando el ser humano fracasa, todavía tiene que ponerse de pie por sí mismo. No nos dice que Jesús nos salvó y que Él murió por nosotros. Entonces yo a veces peco y demás, o el domingo, pero sí, no el domingo, pero sí el lunes.
porque voy a la iglesia y el domingo, y como hacen los judíos, el sábado vamos a la sinagoga, pero el domingo podemos pecar, y a partir del lunes podemos engañar en los impuestos nuevamente, robar o todo tipo de otras cosas, de una manera que es oculta. Pero por supuesto que es que Hashem lo ve todo. Por lo tanto, si uno se cae, uno se tiene que levantar por sí mismo, uno peca y uno se corrige. La responsabilidad es transferida solo al ser humano. Uno no puede pedirle a una persona o a Yeshua, Yeshua, ayúdame, aun cuando Yeshua diga no grites más Yeshua y Yeshua. Y a pesar de que aún así lo va a ayudar, tiene que hacerlo usted mismo. Cuando Yeshua cura a alguien, ¿qué es lo que le dice? Le dice, ve a tu casa y no peques más. O sea, ve a tus propios kelim y no peques más. Esa es la corrección. Yeshua, por supuesto, podrá ayudarle a corregirse, pero uno mismo tiene que iluminar sus propios kelim, tener un arrepentimiento tesubá e ir hacia el mundo, e ir hacia la Madre Biná, lo cual significa ir hacia Yeshua. Y es que a través de esto usted recibirá la propia liberación, la propia fuerza del rescate. Él nos va a decir algo que será difícil de entender, pero lo explicará más adelante. Dice, sin embargo, si le falta uno u otro nefes para cumplir cierto precepto que pertenece al primer mundo de Asia, o el cumplimiento del mismo pertenece al mundo de Asia, o si cometió algún tipo de violación y provocó un daño a ese precepto, entonces no está obligado a corregir el déficit causado al cumplir este precepto o a reparar el daño de esa violación, a menos que ambos sean de un solo lugar, como lo explicaré más adelante. Verez a Hashem con la ayuda de Hashem. O es posible otra alternativa, que no sea una cuestión de la corrección, sino que solo es cuestión de corregirse el daño por la violación, que no se trata de una corrección, sino de la corrección del daño por la violación. Daño de violación cumpliendo los preceptos, nos dice, y no mientras cumple la totalidad de los 248 preceptos de hacer. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que puede ser que solo se haya violado una prohibición determinada, y no mientras se cumple una u otra orden u órdenes de hacer. No violó una orden, sino una violación. Este audio está para darnos trabajo. Esto no es una antología, sino es un audio para ascender, para purificarse así con él y para construirse. O es posible, otra posibilidad, que por ejemplo, quien es del Malhut, del Nukba del mundo Asia, cuya raíz proviene de Malhut, del Nukba de Asia, es llamado Nefes de Asia. Entonces es necesario corregir todos los Malheyot, plural de Malhut, Ruach, de Neshama, Hayei Yehida, de Asia. Por lo tanto, no es suficiente que solo corrija el Nefes de Asia, porque es la raíz de su alma, sino que tiene que corregir el conjunto del Naranjai de Asia, las 5 luces de Asia. Y quien solo corrige el Malhut de Asia, solo tiene el Nefes del Nefes, pero de Nefes, que está en Asia. La totalidad del Nefes que se encuentra en Asia. Quien corrige Asia por completo, tiene el Nefes completo. Pero quien solo corrigió Malhut de Asia, solo tiene el Nefes del Nefes, que está en Asia. Y quien también corrige ya Serampin, y no solo su Malhut de Asia, Ruach de Asia es el Kli con respecto a Serampin, pero Ruach con respecto a la luz. Entonces, quien también corrige Serampin de Asia, tendrá Nefes y Ruach de Asia. Dispondrá ya de 2 luces de Asia. Esto significa que corrigió ya 2 Kelim, el Malhut y el Serampin de Asia. Normalmente decimos el Keter y Jochma,
porque quien corrige el Keter recibe un Nefes, y quien corrige ya más bajo Jochma, entonces recibe un Ruach. Pero esto es cuando hablamos de las 5 Sefirot de arriba hacia abajo. Ahora nos estamos refiriendo al Nefes, el Ruach y la Nesamá, que son los 3 compartimentos en el ser humano, en la persona, porque el cuarto y el quinto, la Jochma y la Yehidá, Jochma y Yehidá, están en el punto de vista ya general, oculto, que está en la Nesamá. El cuarto y el quinto, Hayé y Yehidá. Si solo se corrige el Malhut, entonces es solo Nefes. Con el Kli Serampin también se agrega Ruach. No se confunda con lo que acabamos de estudiar. No hay ninguna discrepancia con lo que hemos aprendido. Un Kli con una sola luz, y con Yad Serampin 2 Kelim con 2 luces. Y cuando también corrige Ima, Binah, madre, de Asia, entonces dentro de él habrá el Naran, el Nefes, el Ruach y la Nesama de Asia. Lo que dice acerca de las 3 partes y compartimentos del alma, el Nefes, el Ruach y la Nesama, de Nefes o de Ruach o de Nesama, existen solo 5 y la totalidad del Naranjai tienen que ser corregidos como hemos estudiado. A veces quiere decir 3, el Ibur, el Yenika y el Mojín, la parte interna, la parte media y la parte externa, los 3 estadios de corrección de un cierto nivel. En realidad tiene que corregir sus 5 aspectos particulares, de Nefes, Ruach y Nesamá. Y tiene que continuar del mismo modo hasta que corrige los 5 Parsufín de Asia, el Naranjai, Nefes, Ruach, Nesamá, Hayé y Yehidá, las 5 luces de Asia. Y la totalidad de los 5 aspectos que se divide en 3 partes, que son el Ibur, el Yenika y el Mojín. Entonces, cada aspecto tiene 3. Así que estas son las 3 partes cuando hablamos de las 3 partes del Kli. El Ibur es la parte exterior del Kli, Yenika es la parte media y Mojín ya es la parte interna. Esto en cada aspecto. Presten atención a lo que les estoy tratando de decir. Si, por ejemplo, tomamos el Nefes del Nefes, también tiene que tener esos 3 estadios, partes de Nefes, o el Kli que recibe el Nefes de Nefes. Y así con cada parte que se corrige. Este trío, esta troika, tiene que estar presente. El Ibur, el Yenika y el Mojín, que es la parte exterior, la parte media y la parte interna del Kli. Como se dice en la frase de Samuel, que hemos estudiado en la página anterior, Samuel 1 y Samuel 2 son grandes profetas de la Torá, que también su madre le hacía un manto pequeño y etcétera, que se traduce como una camisa, pero manto es mejor. Y esto se denomina el Nefes completo de Asia, las 5 luces particulares del mundo de Asia, todo el Naranjai de Asia, que se denomina Nefes de Asia por completo. Y entonces será digno ya de recibir el Ruach de Yetzirah. Luego se puede comenzar a corregir el mundo de Yetzirah. Solo corregimos nuestros propios Kelim particulares y los ponemos ya en concordancia, en similitud, con el mundo de Yetzirah, en el aspecto que es general. ¿Está claro lo que estamos haciendo? No abandonamos nuestros propios Kelim, solo purificamos nuestros propios Kelim y los hacemos crecer para que puedan estar así en concordancia con, por ejemplo, el Naranjai de Asia. Entonces tenemos nuestros propios Kelim de Nefes de Asia por completo que podemos recibir. Estamos entonces en concordancia con las cualidades de Asia. Como usted sabe, el ser humano es un pequeño mundo en sí mismo, exactamente de la misma manera que se pone en concordancia con la estructura del universo, con la Matrix, que como si el mundo se construyese desde arriba. Esto significa que si un ser humano se corrige en Asia,
se pone así en concordancia con el mundo de Asia, un aspecto de este, más aspectos o todos los aspectos de Asia. Ciertamente también corrige Asia en la medida de sus propias correcciones. Vemos que a través de las correcciones individuales uno construye a la corrección general. Si un ser humano se corrige, también corrige en esa medida al mundo entero. Sus correcciones son como si se expandiesen por todo el mundo. Esto es interesante, ¿verdad? La corrección de un judío, por supuesto, no es sólo para beneficio de los judíos. Por supuesto que no. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Todo lo que una persona corrige, incluso un judío, va por igual a sus mejores amigos, a otros judíos, a los judíos de la misma sinagoga, como a los árabes, a los palestinos, a los terroristas, a los suicidas, que se detonan a causa de sus ideas. Cuando una persona se corrige, contribuye a mejorar todo el mundo, y no solo una cierta parte de la gente. Si yo corregí mi Asia, entonces ciertamente contribuyo al endulzamiento de las geburot de los terroristas. Con esto también completo y cumplo el precepto de amar a los enemigos. Entonces comprenderá de qué manera podemos amar a nuestros enemigos. Solo trabajando sobre usted mismo, usted podrá amar a otro, incluyendo a sus enemigos. Debido a las correcciones, usted le hace el bien a sus enemigos. Esto significa amar a sus enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Diciendo las palabras dulces? Pues no. Transformando nuestro deseo de recibir en el deseo de compartir en la forma en que Él nos lo enseña. Si usted se corrige, está corrigiendo al mundo entero en la medida de su propia corrección particular. Y también en el Ruach hay 5 peldaños, como se dijo anteriormente. Los 5, todo el Naranjai, Nefer, Ruach, Neshama, Hayei, Yehidá, del Ruach, y son llamados el Ruach de Yetzirah completo. Si usted toma todos esos, el Naranjai del Ruach, entonces juntos conforman ya el Ruach del Yetzirah completo. Y es lo mismo con la Neshama de Briah. También tiene 5 Neshamot. Nefes de Neshama, Ruach de Neshama, Neshama de Neshama, Hayá de Neshama y Yehidá de Neshama, que juntas forman todas la Neshama completa. Y lo mismo con las luces de Hayá y de Yehidá, las 5 de cada una. Y no es ahora necesario profundizar en esto. Fin de la lección 2 del libro de Sara Gilgulin. Escuela de Cábala Luriana del rabino Michael Ben Pesach Pornar.